Los personajes más controversiales de Eugenio Derbez. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Nació en Ciudad de México en 1961, hijo de la primera actriz Silvia Derbez y el publicista Eugenio González Salas. Desde pequeño, supo que su vida estaría cerca de los escenarios y la televisión, así que en su adolescencia decidió estudiar dirección de cine en el Instituto Mexicano de Cinematografía. Derbez probó en 1992 el éxito en la pantalla chica con el programa Al Derecho y al Derbez, haciendo famosos a personajes como Armando Hoyos, el Longe Moco, el Oigameno, el Diablito, entre muchos más. Inicio mi propio programa que se llama La Hora Macabrona. A partir de entonces, Derbez supo que su fuerte sería la comedia y lo demostró con producciones como XH Derbez, Hospitalizaciones. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que sus personajes también han dado un lado negativo de qué hablar. Aquí te dejamos una lista de los personajes más controversiales de Eugenio Derbez. Julio Esteban. Hola otra vez, animalitos de la creación. Inspirado en Walter Mercado, Eugenio Derbez interpretó a un astrólogo con carisma y gran habilidad para aconsejar al público en un talk show. El comediante Eugenio Derbez fue criticado en redes sociales por su personaje de Julio Esteban, presentado en sus programas de televisión, con el cual parodiaba a Walter Mercado. A raíz del lanzamiento del documental Mucho, mucho amor, la leyenda de Walter Mercado en Netflix, la participación de Derbez en el material fue cuestionada porque el actor aseguró que con su personaje hacía un homenaje al astrólogo puertorriqueño. En Twitter repitió el mismo comentario. Los usuarios de esta red social consideraron que más allá de un homenaje a Mercado, Julio Esteban era una burla homofóbica que provocó burlas hacia la población homosexual durante la década de los 90. Quienes criticaron al protagonista de No se aceptan devoluciones, argumentaron que la indumentaria del personaje mandaba claros mensajes despectivos, con el uso de un puñal y una mariposa. Derbez no ha emitido un comentario tras las críticas recibidas hasta el momento. Don Pepperoni. ¿Qué tal? Soy talla medium, nada más le advierto. Bueno. Con Pepperoni incluso viajó al Mundial de Sudáfrica en 2010. Se trata de un chef italiano que hace platillos con objetos en lugar de ingredientes. ¡Listo!, grita cada vez que termina una desastrosa receta. Acompañada de 2 litros de tequila. Luego, sáquelo a que le dé el aire y hágale el amor. ¡Listo! Sin embargo, internautas se encargaron de investigar y expusieron a Eugenio Derbez en las redes sociales con los supuestos plagios a lo largo de su carrera. ¡Ya nos exhibiste! El actor, productor, director y comediante fue expuesto por varios internautas en redes sociales, lanzando a la luz los supuestos plagios que ha hecho a lo largo de su carrera siendo comediante. Uno de los casos más sonados sobre plagios de personajes fue el de Andrés Bustamante, quien una década antes se había consolidado como uno de los mejores comediantes de los años 80 gracias a su programa El Wiri Wiri. Dicho programa era transmitido por lo que hoy se conoce como TV Azteca antes de Imevisión. La primera de ellas es Vladimir Kovok, personaje creado por Andrés Bustamante para su programa y que posteriormente Eugenio Derbez imitaría con Don Pepperoni, aunque Bustamante ya había presentado una caracterización que recibía el nombre de Peppino Moretoni. Ludovico Peluche. ¿Me gusta el fútbol? No tengo mascotas, pero tengo 3 hijos. ¿Alguna pregunta? En 2002 llegó Ludovico Peluche, protagonista en la historia de la peculiar familia originaria en la ficticia ciudad Peluche. Ludovico es un esposo y padre de familia crédulo y un poco torpe. Trabaja en una oficina y vive chistosas anécdotas con su esposa, la fuerte Federica, y sus 4 hijos que cada uno son muy distintos y particulares.
La serie de televisión tuvo 3 temporadas de 2004 a 2012. La única queja aquí fue la sobreexplotación de estereotipos que se tenía sobre las familias mexicanas de ese entonces. Marilyn Manson. Gracias por la invitación. Una obvia parodia al músico Marilyn Manson. Si alguien te dijera que para hacer comedia en televisión y realizar coberturas de eventos mientras está caracterizado no se requiere de nada, te están mintiendo. De entrada, solo se necesita que no le tengas miedo a tener problemas con las autoridades. Eugenio Derbez estuvo a punto de ir a prisión tras disfrazarse de Marilyn Manson. Según contó Derbez en un video de YouTube al lado de Omar Chaparro, hubo una ocasión en la que iban a arrestar a ambos en Grecia. El par se encontraba haciendo contenido relacionado con los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Eugenio Derbez interpretando a Marilyn Manson. Al parecer, las autoridades de aquel país europeo quedaron en shock con los disfraces de Derbez y Chaparro. El primero, como mencionamos, estaba caracterizado de Marilyn Manson, mientras que Omar Chaparro se puso falda y peluca porque estaba parodiando a la cantante y actriz Anaí. Chaparro aseguró que un policía comenzó a seguirlos y finalmente detuvo a Derbez. Ambos no estaban haciendo algo fuera del orden establecido, pero quizá el país por aquel entonces era muy conservador. Afortunadamente, lograron evadir el castigo porque Eugenio consiguió terapear al policía griego. Después de todo, eran 2 personajes de televisión haciendo su trabajo. ¿Qué opinas sobre los personajes de Eugenio Derbez? No olvides compartir tu opinión en los comentarios, al igual que dar like y compartir este video.